señales dice otro, ¿verdad? Prodigios dice otra versión. Pero los tres son uno, son Dios. Pero los tres hacen tareas diferentes y cada uno en su tiempo, cada uno en su momento, pero todos trabajan juntos. Por ejemplo, cuando empezó a hacerse la tierra, dice que en el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, siempre estuvo ahí. Pero también dice que en el principio era el Verbo, que está hablando de la palabra de Dios y está hablando de que es Jesús. O sea, siempre han trabajado los tres en unidad. La iglesia debe trabajar en unidad. Así como vemos trabajar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero oiga, hermano, ¿qué creen algunos que es el Espíritu Santo? Ya le mencioné algo, que es una energía que sale de Dios. No es una energía que sale de Dios, es Dios. Es una de las tres personas de la Trinidad. Oiga lo que creen algunos, que sus dones ya no son para este tiempo. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Para cuándo son? Son para todos los tiempos. Y aquí es donde, hermano, voy a empezar con un verso ahí, si usted me va a ir acompañando, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, verso 39. Hechos, capítulo 2, verso 39. Miren lo que dice, hermano, porque el Espíritu Santo de Dios había sido prometido para la iglesia del Señor. El Espíritu Santo de Dios había sido prometido para el pueblo de Israel también. Pero Dios ya miraba a la iglesia en su presencia, Él ya sabía lo que venía. Y mire lo que dice aquí, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahora, oiga, hermano, cuando el apóstol está diciendo esto al pueblo de Israel, ya no se está dirigiendo solamente a gente judía, se está refiriendo a gente que ha nacido de nuevo, que ya no son nada más judíos, sino que son gente que nació de nuevo, que se convirtieron en esa predicación y que vieron cuando el Espíritu Santo de Dios cayó, fue derramado sobre esta tierra por primera vez, y empezaron a ver la manifestación de ese Espíritu Santo de Dios que había sido anunciado y que desciende sobre esta tierra y que empiezan a hablar en otras lenguas y que se empieza a cumplir esa promesa de lo que era la venida del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando llega a la vida del hombre, hermano? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Porque ellos querían saber si iba a restaurar el reino. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones de los tiempos, ¿verdad? Sino solo a Dios, solo al Padre. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestra vida? Nos da poder, hermano. Oiga, qué tremendo. Ahora, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo de Dios ya vino a mi vida, hermano? Y esto es doctrina, hermano. Asimílela, por favor. Asimile esta parte. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas cuando hablamos en otras lenguas. Oiga, le voy a explicar. Esta parte es complicada. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1, el verso no lo recuerdo, que todos recibimos al Espíritu Santo como las arras del Espíritu. Dice que es una garantía para nuestra herencia. Pero ahí no está hablando de la llenura, está hablando de un sello de propiedad. Ahora, la llenura, o lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que recibieron estos 120, la forma en que se manifestó, hermano, y es la única forma en que se manifiesta, es a través de hablar en otras lenguas. Ahora, oiga, hermano, porque esta parte es bien importante. Pablo llegaba a una iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba, había estado Apolos por ahí predicando, y cuando llega a ese lugar se encuentra a unos discípulos y les dice, ¿y recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 12 o 10 por ahí está. No creo que era Antioquía, pero está como en Hechos 12 o Hechos 10, por ahí está.
Ni hemos oído qué es eso. Oiga, esta es la parte de la doctrina. Ellos ya eran convertidos. Ellos ya eran hijos de Dios. De hecho, el narrador, que es Lucas, que escribe el libro de los Hechos, dice, y que llegó Pablo, dice, porque Lucas andaba muy apegado con Pablo, por eso es que escribe casi todo lo que es la conversión de Pablo, hasta toda la parte del ministerio de él. Pero dice, le llama discípulos. Dice que Pablo se encontró con unos discípulos, quiere decir discípulos de Jesús, está hablando, gente que ya se había convertido al Señor, pero que todavía no tenían el Espíritu Santo de Dios, no había venido sobre ellos la llenura. Y después él, porque también les pregunta, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? Pues en el de Juan. O sea, Apolos era tremendo en la palabra, tremendo siervo de Dios, pero le faltaba conocer algunas cositas y le faltaba todavía recibir el Espíritu, aunque era tremendo, dice que era poderoso en las Escrituras, pero él todavía no ha recibido el Espíritu Santo de Dios también. Entonces viene él y les habla del bautismo de nuestro Señor Jesús. Se bautizan con ese bautismo, ya no el de Juan. Oiga lo que les tocó que hacer a estos discípulos, y que ya eran nacidos de nuevo, habían creído en Jesús. Y dice que les impuso las manos, y dice que recibieron el Espíritu Santo de Dios y fueron llenos. Ustedes leen muchos versos en la Biblia, la mayoría están en el libro de los Hechos, y la única evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios es hablar en otras lenguas. Ahora, oiga hermano, porque siempre que uno mira a Pablo trabajando con la iglesia, y cuando uno mira a Pedro, y cuando miramos a otros como a Felipe, que Felipe también Dios lo usó de una manera tremenda cuando empezaron a ser esparcidos y empezó la persecución, y salió huyendo por allá, pero para donde iba predicando. Y donde andaba predicando y a donde sea que él llegaba, la gente se quedaba atónita viéndolo, viendo las señales que hacía, viendo lo que hacía a través de la palabra de Dios y viendo los milagros. Y entonces tuvo que llamar a Juan y a Pedro para que ellos también vinieran e impusieran las manos sobre aquella gente que estaba creyendo en Jesús, para que ellos recibieran al Espíritu Santo de Dios. Yo le acabo de decir algo muy importante hace un momento, que fue lo que dijo Jesús cuando los envió a esperar en Jerusalén. Les dijo, recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, lo que hace es que nos da un empoderamiento, hermano. Ahora, oiga, hermano, porque es el mismo poder de Dios, la misma autoridad de Dios, el mismo poder en el Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios también, la misma autoridad en el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y cuando recibimos ese poder, mire hermano, ¿cuántos aquí ya hablan en lenguas? A ver, levánteme la mano los que ya hablan en lenguas. Mire, somos bien pocos hermanos los que hablamos, por la mitad. Pero yo recuerdo cuando yo hablé en lenguas, y esta es la parte que quiero que aprenda y que usted empiece a anhelar, hermano, que usted empiece a desear en su corazón, porque la promesa es para todos, no es solo para los que ya recibimos, es para todos. Pero mira hermano, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas, pues mi experiencia fue un poco extraña, digámoslo así. Yo empecé a hablar en lenguas en un sueño, hermano. El Señor llegaba y me ministraba, y yo me acuerdo que tenía 2, 3 cultos de corrido en mis sueños. En mis sueños me metía a cultos, y en esos cultos yo me acuerdo que yo anhelaba, hermano. Yo oía a los jóvenes de aquel entonces, allá en la iglesia donde yo iba, era una iglesia Calvario, la de Zacapa, de Jeremías, y yo oía a los hermanos que estaban orando, y los oía que estaban hablando en lenguas, y yo le decía, Señor, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero recibir el Espíritu Santo de Dios. Dios mío, dame el Espíritu Santo. Y un día, hermano, dentro de todas esas ministradas que el Señor me daba, que me metía a 2, 3 pues cultos durante mis sueños, empecé a hablar en lenguas en una ocasión, hermano. Y cuando me desperté, le di de largo, hermano, seguí hablando lenguas hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Pero mire, esto es lo que le quiero contar, y esto es lo que le pregunto a los que ya lo recibieron. ¿No produjo un impacto pero impresionante en sus vidas? ¿No fue aquella cosa de que algo sucedió diferente en nuestras vidas? Algo pasó, un despertamiento, algo diferente en la vida espiritual. No digo que el que no tiene la llenura o el bautismo del Espíritu Santo no sienta un despertar espiritual, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, por algo Dios lo envía.
Y entonces trae algo a nuestras vidas, ese empoderamiento, y empieza a suceder algo diferente en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra forma de hablarle a la gente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Por supuesto, hermano, esto no garantiza la salvación. Eso es terrible, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y crea como un avivamiento en nosotros, un despertar, hay algo, porque cuando empezamos a hablar en lengua ya no queremos parar de hablar en lenguas, quisiéramos hablar lenguas de día y de noche. Sobre todo cuando el Espíritu Santo de Dios nos acaba de bautizar, hermanos. Aquel impacto, es aquel poder, es aquel toque del Espíritu Santo de Dios, es aquel calorcito que viene como que si fuera una sanidad. Es aquella cosa tremendísima que empieza a suceder en nuestras vidas. Pero mire, hermano, mucha gente recibieron la llenura del Espíritu Santo, empezaron a moverse en ese impacto tremendo, empezaron a querer hacer cosas diferentes, empezaron a sentir ese poder, pero de repente se descuidan y pareciera que nunca hubieran recibido la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que dice en el libro de Efesios capítulo 2, si mal no recuerdo, verso 19: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestra vida y nos bautiza? Nos sumergimos en el Espíritu Santo de Dios, o nos mete en él. No sé cómo explicarlo, hermano. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Nos da todo ese poder, nos da toda esa llenura, pero de repente nosotros en los descuidos espirituales hay escape. Entonces, por eso el apóstol vuelve a escribir en Efesios y dice: sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, oiga, hermano, yo le decía a mi esposa hoy, y lo he estado meditando mucho. Antes de leer esta palabra, yo ya había estado meditando en eso, y es una oración constante que tengo. Yo le decía a mi esposa: tú le pides al Espíritu Santo de Dios que te mantenga lleno, porque, ¿sabe una cosa, hermano? Necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí desean mantenerse llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos mantenemos llenos? ¿Cómo es que hacemos para mantenernos llenos del Espíritu Santo? La palabra de Dios nos aconseja lo que acabo de recitar ahorita, el verso antes bien: 6 llenos del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos buscando esa llenura. Si ya recibimos la llenura, tenemos que mantenernos buscando el estar llenos, hermano. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios nosotros lo podemos contristar, y cuando lo contristamos se aparta, y eso implica que se va llenura. Entonces tenemos que ir nosotros constantemente delante de la presencia del Señor, y eso, hermano, lo alcanzamos a través de la oración. Por supuesto, pues no es que uno realmente pague con la oración para que Dios le dé a uno, ¿verdad? Sino que Dios en su infinita gracia y misericordia pues así lo ha dejado, y uno se acerca a Dios y Dios le da, pero uno tiene que pedirle al Señor que lo llene. Y hermano, yo lo que quiero traer a su vida, a su corazón el día de hoy, porque a veces no valoramos o ya no pensamos en los dones del Espíritu, no pensamos en que el Espíritu Santo de Dios nos puede llegar a usar a nosotros. Pero yo quiero, hermano, yo anhelo, yo deseo, y sé que ese es el deseo del corazón de Dios, que esta iglesia se levante de una manera poderosa y que cada uno de nosotros podamos ser usados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero para eso tenemos que mantenernos llenos, para eso tenemos que recibir la llenura, y aquellos que ya recibieron la llenura, mantenerse en esa llenura, mantenerse en ese fuego, mantenerse en ese avivamiento que te hace mantenerte en un fluir del Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque esos fluires o esas unciones a veces las podemos apagar, hermano. Por eso le dijeron a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Porque como que se había bajado, como que tuvo su tiempecito en que decayó. Y entonces Pablo le escribe en una de las cartas que le escribe a Timoteo, que lo consideraba su hijo espiritual, y le dice: Timoteo,